Sí, era parte de lo que yo voy a hablar después, pero efectivamente lo que no hubo fue mantenimiento simplemente, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo, tengo fotos que les voy a mostrar. Después el Ministerio del Ambiente decidió que debíamos seguir trabajando y le dijo eso a Gabasol, que era los que nos financiaban el trabajo, y por lo tanto nos retiramos, ¿no? Ahora quisieron armar las lunas de vuelta, pero digamos que le erraron por un puntesimo, ¿no? Sí, No, el no, problema, ¿sabe cuál es, señor? Los pinos que se plantaron y la vegetación que se está bien. plantó. Ahí perdimos la playa. Tengo 51 años, nací acá, sé de lo que hablo. Yo estoy de acuerdo de que no se debieron haber plantado esos pinos, y yo fui uno de los que en la década del 70 empecé a pelear para que se sacaran los pinos, y por lo menos lo que conseguimos fue que no siguieran plantando pinos, y eso fue un triunfo, ¿no? Yo estuve en una reunión en la cual el Ministerio de Agricultura, ¿no?, habló como si estuvieran haciendo la muralla verde de Argelia, ¿no?, lo bueno que habían hecho plantando los pinos. A continuación hablé yo diciendo el disparate que eran. Entonces los agrónomos, mis colegas, dijeron, bueno, si hay que arrancar los pinos, los arrancamos, pero nunca los arrancaron. Y además, después cuando hubo autorización para arrancarlos, sale carísimo, porque no valen nada, además, ¿no? Entonces no se los puede vender la madera. No es que no corte y hay que pagar para cortar. ¿Y entonces por qué nos atacan a nosotros como balnearios? Donde el error no es la casa, el error fue el pino. No fue el error, no fue solamente el error del pino, digamos que hay errores que no son del pino. En Hermenegildo no hay pinos y están igual que acá, y fueron dos balnearios que se construyeron en el mismo momento por las mismas familias y están en el mismo desastre. Entonces no es la única razón. Bueno, a un interés por darnos este espacio de reflexión y de intercambio. No estamos atacando a nadie, estamos simplemente viendo una realidad, ¿no? Una realidad que está frente a nuestros ojos. Y en definitiva, lo que yo le voy a poner es un trabajo que hice en el marco de un seminario en que se analizan situaciones muy similares a esta, que ocurren en todas partes del mundo, ¿no? Conflictos ambientales referidos a sitios que tienen una especialidad por su característica natural, ¿no?, que tienen un proceso de deterioro. Ese proceso de deterioro está acompañado de una historia, porque la geografía no es ahistórica, ¿no? Las cosas suceden a través de largos procesos históricos. Y bueno, en ese trabajo usamos un marco conceptual que es el postestructuralismo y que atiende a toda la complejidad que tiene una situación como esta. Y está referido específicamente a un lugar, ¿no? Porque los conflictos, estas situaciones, esta historia no se dan en todos lados igual. Siempre tiene características especiales que lo hacen, ¿no?, como usted bien decía, algo específico, algo muy concreto, que no es comparable con lo que pasa en otros lugares. Ese es un poco el marco conceptual y la conclusión de todo este trabajo, ¿no? Porque en definitiva el análisis del caso nos permite entender que estas ideas de estas personas que reflexionaron sobre este tipo de conflictos se verifican en la realidad, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el problema en definitiva que tenemos en la costa de este lugar en este momento? Que hay ocupación de viviendas en la zona que, como nos explicó el profesor, debería estar librada a la naturaleza, a la dinámica de costas, a un fluir de elementos sedimentarios que naturalmente necesitan poder moverse libremente, ¿no? Y esa libertad del movimiento, como explicaba el profesor, está obstruida, en este caso específico, por unas 536 casas, de las cuales 511, esto con datos del año 2016, ¿no? 511 no son de residentes permanentes, son personas que vienen acá, como todos los que estamos en este momento, a disfrutar del lugar, a tener un momento de esparcimiento y ocio, y tenemos en aquel momento 25 personas
que la usan por necesidad, porque es su residencia permanente, ¿no? Pero es muy distinta una situación de la otra. No, ese es un poco este cuadro que les mostré. Voy a ser muy sintético. El que quiera conocer el trabajo se va a publicar recientemente. Y bueno, yo soy abogado, ¿qué perspectiva tiene el derecho en todo esto? Bueno, el derecho se opone absolutamente y frontalmente a que esa ocupación exista, ¿no? Acá esta normativa que muy sintéticamente estamos refiriendo prohíbe la construcción de estas 511 casas en el lugar que hoy están emplazadas, ¿no? Esa es la realidad jurídica, ¿no? Eso es lo que dicen las normas específicamente que hoy día están vigentes en Uruguay. El trabajo no solo refiere a esta zona, esto pasa en muchas partes del mundo, hay normativa, esa normativa no se cumple. José Artigas dijo, no basta con hacer leyes, hay que hacerlas cumplir. Está la frase en el Parque Rodó, en un monumento, ¿no? Sigue muy vigente. Bueno, el caso, no les voy a hacer toda la narrativa de la violación, porque ahí sí pasaría las 3 horas y va a ser muy aburrido. Y además hay una institucionalidad vigente que tendría que evitar que esto ocurra, ¿no? Que también es muy amplia. Tenemos un Ministerio del Ambiente, un Ministerio de Ordenamiento Territorial, un Comité Nacional de Emergencia, un Comité de Cambio Climático. Pero en definitiva, para aguas dulces debe ser, y quiero acá hacer, porque esto vale la pena conocer, el lugar en que los legisladores nacionales han ocupado más en la historia del Uruguay, ¿no? La primera legislación sobre aguas dulces y la regularización de este problema es del 42, del 16 de septiembre del 42, ¿no? En que estas tierras que eran públicas, el Estado en ese momento, en un quiebre institucional, ¿no? El doctor Valdomir resolvió que había que regularizar esta informalidad y estableció toda una planificación de urbanización de esta tierra fiscal que había sido ocupada por personas. Este mandato del año 46, recién en el año 1973, se concreta en la última ley presupuestaria del Uruguay democrático antes del quiebre institucional. Y en definitiva lo que se estableció es, bueno, cúmplase el mandato anterior, y eso se concreta en una norma departamental que se aprueba el 16 de enero de 1976, que aprueba el fraccionamiento formal que muchos de ustedes tienen en su casa, y establece un mecanismo a través del cual las personas que tenían ranchos en la zona fiscal podrían adquirir en forma muy beneficiosa los predios formales a cambio de la destrucción de esos ranchos informales, ¿no? Eso estaba clarísimamente establecido en la norma del 76, y como ultísimo plazo, es muy compleja la norma, no la vamos a describir acá, como último plazo se establecía que en 20 años, fíjense, 20 años, no podía quedar ninguna casa en la franja costera de este lugar. Hablo no de balizas, hablo de agua dulce, ¿no? En definitiva, ese plazo se iba a cumplir en el año 91, porque al principio eran 18 años, después se amplió a 20, y a raíz de que obviamente las casas seguían, como todos sabemos, en el mismo lugar, ¿no? En el año 92 se decretó una nueva ley, que la pido si me la pasás, si me la ampliás un poco, que fue el último intento legislativo para resolver este tema, ¿no? Y se generó toda una institucionalidad específica a través de una comisión integrada por el Ministerio de Ambiente, en aquel momento Bosman, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ganadería, el Ministerio de Turismo, ¿no? Y la Intendencia Departamental, la Junta Departamental de Rocha y 2 comisiones honorarias de vecinos, para justamente ver cómo se podía implementar el cumplimiento de ese objetivo de protección de la zona costera.
Bueno, ¿qué nos muestra la realidad? Se fracasó rotundamente, ¿no? Esa es porque la realidad la tenemos enfrente a nuestros ojos. ¿Qué nos demuestra? Que el derecho no sirvió para nada. No operó en la realidad. ¿Por qué no opera? Porque hay un poder. Alguien tiene más poder que la capacidad del derecho para cambiar las cosas. Esto es un problema social, cultural, ¿no? Y político, ¿no? ¿Y por qué ocurre el poder? ¿Por qué se manifiesta el poder de la manera que lo vemos? Bueno, esa es la gran pregunta de análisis. ¿Por qué no se hizo cumplir la ley? ¿Por qué todos estos intentos fracasaron? Esto es lo que hoy tendríamos que discutir acá. No, yo lo que planteo en este trabajo es una serie de hipótesis. Obviamente, hoy miré, no sé cómo estoy de tiempo, pero 2 minutos. Una visión clara que hay que tener de esto es la económica, ¿no? Acá, hoy miré en internet cuánto sale por día una casa ubicada en la zona en la que estamos hablando, sale $63 por día. Si pensamos en 60 días al año que por valor de cambio o por valor de uso estamos usufructuando y lo multiplicamos por 511, estamos hablando de $1.600.000 al año que la gente percibe por el uso de este bien público sin pagar impuestos, sin tener la obligación formal de hacer nada, salvo la tasa que históricamente se debería haber pagado en este lugar, pero que como no tiene propiedad que la respalde, no se puede ejecutar si no la paga, ¿no? Entonces, eso es un hecho incontrastable. El otro punto es cuánto sale retirar los escombros de los ranchos que caen con las tormentas. Está calculado mínimo $3.000 por rancho. Si ustedes calculan los 500, el solo retirar los escombros, retirar los 511 ranchos tiene un costo de $3.000, son otro $1.400.000 solo del retiro de los escombros. Obviamente, como el Estado dejó construir esos ranchos, las personas que los construyeron le van a reclamar con todo derecho al Estado, si quiere destruir los ranchos, que le pague el valor de ese rancho. Lo que multiplica enormemente el costo operativo de la saca de estos elementos negativos para el ambiente. No, esa es una primera cuestión por la cual no se hace. Es caro, es antieconómico, porque obviamente todas esas casas que están ahí generando una plusvalía también dan trabajo a los comercios locales, ¿no? Y tienen una incidencia enorme en un entorno tan pequeño, ¿no? Y además políticamente es horrible tirar casas. En un periodo corto electoral como la que tiene un intendente, máximo 10 años, es muy difícil que alguien encare una tarea tan antipopular, tan antieconómica, ¿no? Y bueno, eso es la primera razón por la cual hoy el poder lo tienen las personas que todavía están en el usufructo de estos elementos que en definitiva están consentidos por todos, porque de alguna manera como sociedad los hemos consentido, ¿no? Hay una legitimación histórica de este uso inapropiado de un espacio público que legitima ese uso y que en definitiva todas las administraciones, todos los regímenes tanto dictatoriales como democráticos lo han permitido en el mundo. Y no es porque no se le haya dado atención al tema, ni porque no se conozca la problemática, porque, repito, desde el año 46 en el Uruguay estamos hablando de este problema y hasta ahora no lo hemos solucionado. Bueno, eso es un poco la respuesta que tengo, es un poema. Es un poema, me parece que lo tenemos que tener, ustedes que son grandes se acordarán de él, ¿no? Bob Dylan, y nos dice la respuesta a esta actitud de no mirar los problemas, darle la vuelta a la cara, la va a tener el viento, ¿no? Esa respuesta, lamentablemente, en este caso, la va a tener el viento, ¿no? Y termino. Gracias.